Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué semana esta? Bendito sea el Eterno por todo lo que nos da, nos concede, nos bendice. Eh, um, Nos concede la oportunidad de reunirnos una vez más. Vamos a estudiar con la ayuda de los cielos. Nos corresponde el estudio de la porción de Coré, así se lo conoce en Occidente. En hebreo es Koraj, la porción lleva su nombre, es la porción que lleva el nombre de un traidor. Miren qué curioso, ¿no? No hay una porción Moshe, no hay una porción Abraham, Aarón, hay una porción Coré, el rebelde, el traidor. Pero vamos a ver que hay cosas, asuntos ahí que revisar. Para nosotros que somos a veces como tan prontos, ¿no? Tan ligeros, tan rápidos en criticar, en señalar personajes, sobre todo si son históricos, ¿no? No tienen la oportunidad de defenderse. Pero bueno, la porción, para allá Korah, traducido esto al español, Korah viene siendo como depilado, rapado. Eh, Va de Números capítulo 16, versículo 1 hasta el 18:32. Leeré los primeros dos versículos donde se nos introduce a la historia y avanzamos. Números 16, 1. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. Esto es importante, subrayenlo. Ese Coré era hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, era un levita. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjense lo que ocurre aquí. Estamos en un concierto para rebelarse, en una reunión para delinquir, en un encuentro de personas movidos por una idea, la rebelión, el levantarse en protesta, en, sí, en protesta, reclamando algo que, vamos, toda rebelión aparentemente tiene motivos legítimos. No, no es justo, aquí, allá, quiero esto, quiero aquello. Ustedes la historia creo que la conocen, es una de esas porciones que la gente conoce bien, incluso los menos religiosos, estudiosos, enterados, conocen la historia de Coré, el rebelde, el traidor, el que se sublevó contra Moisés, Aarón y demás. Conocemos la conclusión, sabemos de memoria las lecciones que debemos sacar de esta historia y todo eso. Sin embargo, me parece a mí que si echamos otra miradita, un poquito más al detalle, podremos todavía sacar lecciones muy, muy necesarias y aplicables a la realidad nuestra de hoy día. Creo que hay aquí unas enseñanzas, un par de enseñanzas que podemos revisar, que nos podemos aplicar y que nos pueden ayudar muchísimo. Solemos ver al traidor Coré, ¿verdad? El traidor Coré, que era un levita, que tenía su puesto de importancia, pero que no le bastó con ser un ministrador en la casa del Señor, sino que quería el puesto máximo, el sumo puesto, como sacerdote. Movido por su deseo, vamos a ver por qué, contagia a otros de la tribu de Rubén. Y se levantan contra Moisés y dijeron, bueno, vamos a tener aquí un cambio de administración. ¿Cómo suena eso parecido a lo que está sucediendo en nuestros países con el tema político, verdad? Estamos a nada de la segunda vuelta presidencial en Colombia. Una semanita. Y bueno, ya, no vayamos a esos temas. Pero necesitamos un cambio en la administración, necesitamos un cambio en la dirigencia. Y levantémonos pues y que seamos nosotros los que mandan. Y bueno, ahí tenemos la historia del desleal, del envidioso Coré y todo ese tipo de cosas que solemos
decir. Pero una pregunta, ¿hemos reparado acaso en el hombre que antes que traicionara a Moisés, antes que traicionara a Aarón, antes que traicionara a sus autoridades, a la dirigencia, a su pueblo o a Dios, se traicionó a sí mismo? ¿Se traicionó a sí mismo? Esta es la base de la rebelión. Y eso es lo que quiero que le prestemos un poco de atención hoy. ¿Han visto? ¿Nos percatamos de esta realidad? Del hombre que se traiciona a sí mismo. Este Coré no era cualquier cosa, ¿eh? No solo en dignidad, no era que tenía un alto rango, sino en sus propias cualidades personales era un hombre noble, era un hombre de muy buena constitución, ética, espiritual. De hecho, hay varias cosas que me hacen pensar en que el tipo no era cualquier persona, lo cual hace que su caída, su desliz, sea todavía más inquietante. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué cae una persona que está tan alto? ¿Por qué cae una persona que, empecemos a ver, en primer lugar, el tipo era un verdadero servidor? Era un hombre con alma de servidor. Si usted lo lee, ese número 16:9, cuando ellos se levantan, lo que quieren hacer es servir, ser los que ministran, servir más profundamente. Y de hecho, cuando Moisés le recrimina, le señala en cara lo que están haciendo, la respuesta de Moisés es muy inquietante. Vean ustedes, número 16:9, dice: ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Te es poco? ¿Procuráis también el sacerdocio? Ser un levita que funcionaba ya en el trabajo sacerdotal, en el trabajo levítico, y dice aquí el propio Moisés, ministraba al servicio del tabernáculo. El tipo era un verdadero servidor. Su función era esa. A eso se dedicaba. Aquí no le están señalando por negligencia, por mala función o algo parecido. Más bien todo lo contrario. Permanecía ahí. Quería más y más. ¿Cómo puede una persona que es un verdadero servidor, y sabemos los condimentos que necesitaba una persona para llegar a un puesto de servicio? Saben que constantemente en la Torá se dice, bueno, de estos y estos, quien tenga corazón para servir y quien lo desee hacer, se requería una voluntariedad, se requería una disposición para esto. Como una persona con tal disposición, con tal humildad, con tal voluntariedad, cae tanto, cae tan bajo? ¿Cómo? ¿Cómo? En segundo lugar, si usted lee toda la historia, yo les recomiendo siempre que lean las parashot completas, pero como mínimo leas el capítulo 16 de Números, si no lo ha hecho durante la semana. Leas el capítulo completo de Números 16, porque allí verá que los hijos de los otros traidores, y las cabecillas principales de la rebelión, de la sublevación, eran Coré, lo dice el texto base que lo leímos, Coré, Datán y Abiram. Pero de los otros dos traidores, digamos, que cayeron con ellos, los hijos, las familias de estos otros traidores, cayeron con ellos. No así los de Coré. No así los hijos de Coré. De hecho, tenemos salmos de los hijos de Coré más adelante. No sé si han revisado en los subtítulos que trae la Biblia, que dice al conductor sobre Neguinot, salmo de los hijos de Coré. Ahí su subtítulo, ahí nos muestra, estos son descendientes de los hijos de Coré. Porque aunque los hijos de los otros territorios cayeron, estos no. Los de Coré no. Más adelante en los textos nos habla de los hijos de Coré que sobrevivieron porque no cayeron en el juicio contra estos. Entonces, uno dice, bueno, esto nos habla un poco de Coré.
porque ya sabrán ustedes que no fácilmente se levantan hijos íntegros. No fácilmente se levantan hijos íntegros. Por lo que parece, queda aquí entre líneas, detalles del texto de la Torá, que los hijos de Coré no caminaron en la dirección en que se levantó Coré. Ellos tenían un armazón espiritual de integridad. Ellos se percataron de que el papá, por alguna razón, había perdido los estribos, se había apartado del camino recto, íntegro, que él mismo les había enseñado. Porque no de otra manera estos chicos se hubieran mantenido íntegros. ¿Saben ustedes, los que son padres, que no fácilmente se levantan hijos íntegros? Se necesita una verdadera constancia en la rectitud para poder levantar hijos que se mantengan en el camino. Así que eso me da a pensar a mí que Coré era un tipo de esos, íntegro, constante en sus caminos, que les enseñó a sus hijos por dónde debían andar, para que ellos no se hubieran ido en la rebelión y consecuentemente en el juicio. Pero aquí cayó. Ahora, otra tercera razón que me hace pensar en el hecho de que no era cualquiera este Coré, no solamente que tenía una posición de altura, sino que a esa posición había llegado porque tenía las virtudes, las cualidades, los condimentos éticos, espirituales y morales para estar ahí. Otra tercera razón, digo, es que hay comentaristas dentro de los sabios de la Torá que explican que lo sucedido con Coré aquí es que él mismo, en su ministración, en su búsqueda de lo divino, había tenido una suerte de revelación donde se veía a sí mismo ministrando al pueblo, ministrando en cabeza al propio pueblo. Y luego los sabios dicen, pero bueno, ¿por qué habría de ser engañado con una falsa visión? Y comentan, no es eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que explican los sabios, explican los comentaristas, que Coré tuvo una visión que iba a ser así. En el mundo por venir, el sumo sacerdote iba a ser Coré. Eso era lo que él estaba teniendo un atisbo, él estuvo en un encuentro espiritual. Saben que cuando se entra en el terreno de lo trascendente, el tiempo como creación está sujeto a la temporalidad, el terreno de lo más elevado, en el tiempo queda por debajo de esa revelación. Y él se vio a sí mismo en el final de los tiempos. Y él le pareció como que era ya. Como que era ya, que bueno, yo tuve visión. Yo era el sumo sacerdote. ¿Por qué no está funcionando aquí abajo como funciona arriba? Y entonces él se apresura. Y él no transmite su visión, sino que reclama el poder. Reclama la posición. No supo entender la visión. Algo que, bueno, no es que digamos que sea extraño. Ocurre muchas veces. Malentendemos la visión. Uno tiene una visión de vida, uno tiene una proyección, una idea de hacia dónde quiere ir, de hasta dónde quiere llegar. Y fácil, en una imaginación como la nuestra, no rectificada, fácil nos apresuramos, sacamos conclusiones apresuradas, movidos por nuestros deseos, normalmente egoístas, que son los que hacen que nuestra imaginación no esté rectificada, y empezamos a fantasear, y la visión fácil se nos convierte en fantasía, y ahí tomamos decisiones e incurrimos en todo tipo de despropósitos. Eso no suele pasar. Habacuc fue advertido acerca de eso. El profeta Habacuc advierte en su libro acerca de eso en Habacuc 2:3. Dice algo respecto de la visión. Léanlo con detalle conmigo. Dice ahí, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Bueno, ¿tardará o no tardará? Porque al principio dice, la visión tardará por un tiempo. Y al final dice, vendrá, no tardará. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Bueno, esa es la confusión humana. Ese es el terreno de juego en el que jugamos la vida. Y suele confundirnos. ¿Por qué? Porque tenemos un alma íntegra, así está escrito, bendito Rey eterno viviente que me has devuelto el alma con piedad. El alma que me has dado es pura, dicen los textos de oración. El alma que me has dado es pura. Sí, tenemos un alma pura,
pero aquí rodeados de tanta impureza, de kelipá, un cuerpo que arrastra en sí memorias egoístas y demás, se nos cruza todo esto y se nos vuelve confusión. Tenemos visiones claras, queremos elevarnos, queremos llegar muy alto, pero todas esas impresiones las tenemos en el terreno de lo trascendente, de lo eterno. Y luego en este terreno de la temporalidad vemos que todavía no, que no sucede, que no pasa ahí, nos desesperamos. Y no tarda, porque en el mundo de la eternidad todo es perfecto, todo está en su lugar. Pero en el mundo de la temporalidad nosotros nos dejamos llevar de lo sucesivo y de repente nos da la impresión de que esto no llega aún, de que a esto le falta, de que la espera se agranda, se alarga. En la suma espera caemos en la desesperación y nos equivocamos. Por eso dice el profeta, la visión tardará aún por un tiempo. No es que tarde, pero tú la vas a ver como que tarda. Entonces, calma, aunque parece que tarde, espera, no mentirá. No, no es que mienta, no es que tienes una visión extraña, no es que estás equivocado, no es que te están engañando. Es que desde tu posición más egoísta, más ansiosa, más desesperada, quieres ver ya las cosas. Y ahí te puedes equivocar. Por tanto, te recomiendo mejor, espera. Todo lo que nos regala este texto es maravilloso, increíble. Hay cosas, según este texto, sobre las que hay que poner muchísimo empeño, sobre las que hay que esforzarse, moverse diligentemente. Pero hay otras sobre las que lo que corresponde es esperar. Lo que corresponde es esperar. Ahora, ¿cómo saber hallar la diferencia? ¿Cómo sé cuándo lo que corresponde es meterle ficha, echarle ganas, ir, avanzar? ¿Y cuándo lo que corresponde es ser prudente, calmar, esperar? Bueno, yo he encontrado una clave que nos regala todos estos textos de sabiduría y la vida misma. Mire, en lo que tiene que ver con preparación, con fuerza, con esfuerzo, con entrega, poner toda diligencia. En lo que tiene que ver con prepararme para lo que quiero, para esa posición, para ese lugar, para esa dignidad, para ese honor, para ese sueño, para esa visión, en lo que tiene que ver con preparación para ello, debo poner toda diligencia, ahí ser el primero, dar el primer paso siempre. Pero en lo que tiene que ver con posición, honores, lugares, dignidades que reclamar, etcétera, ahí lo que corresponde es esperar, aguardar al cumplimiento de la visión. Aguardar el cumplimiento de la visión. Eso fue lo que pasó con Korah. Él debía seguir poniendo énfasis en trabajo, énfasis en prepararse para lo que estaba visionando, soñando. Énfasis, esfuerzo, diligencia. Pero a la hora de reclamar posición, honor, lugar, ahí debía ser paciente, aguardar el cumplimiento de la visión. Él soñaba una posición, pero estaba ahí, Aarón. Debía aguardar, porque si no, ¿qué era lo que iba a pasar? Se iba a traicionar a sí mismo. Se traicionaba antes que traicionar a cualquier otro. Él se traicionó a sí mismo, traicionó la dignidad de su cargo, traicionó la dignidad de su posición, la de un levita, la de alguien que ministraba al pueblo. Él traicionó esa dignidad que tenía, reclamando posiciones. Entonces, nos pasa a menudo en la vida que cuando empezamos a hacer bien las cosas, ponemos diligencia en la preparación, en el esfuerzo, en luchar por algo, vamos bien, pero de repente nos empezamos a dar cuenta que mi esfuerzo es digno de, que mi trabajo merece, que mi forma de hacer y llevar las cosas debería generarme esto o aquello. Ahí empezamos
o empieza a coquetear con nosotros la idea de la rebelión, de la traición a nosotros mismos. Porque sí, nos traicionamos. Dar lo mejor, hacer lo que corresponde, entregarnos a la causa, es algo que siempre y en todos los casos nos va a caer bien. Pasar la cuenta de cobro, reclamar las recompensas de dicho accionar o cosa parecida es tremendamente peligroso. No estoy diciendo que yo debo trabajar y que no me paguen. Esa es la expresión pasar la cuenta de cobro, ¿no? Yo debo cobrar, claro, pero me refiero a esa posición en la vida en la que a veces adoptamos de, bueno, está bien, yo trabajo y me pagan, sí, pero caray, mi trabajo merece más. Yo merezco que me paguen más. Y entonces empiezo a tirarle indirectas al cliente. Mire, cliente, que nadie le hace los muebles como los hago yo. Mire a ver si se deja caer por ahí con algún tipo de bono, mire jefe, que nadie llega tan temprano como yo, nadie hace el trabajo tanto como yo. Y empezamos a reclamar. ¿Acaso no tenemos derecho a reclamar un aumento de sueldo o un ascenso? Claro que sí, pero yo llego de frente y mire, jefe, llevo tanto tiempo aquí trabajando, me gustaría, no hay la posibilidad de un ascenso, de un aumento en el sueldo, ya está. Pero el problema es esa actitud en la vida donde yo empiezo a renegar. No, pero yo merezco más, pero yo debería estar ahí, pero este que está por encima de mí no lo hace como yo lo haría, o como yo de hecho ya lo hago sin tener el puesto o los dividendos que debería dar todo lo que hago. Y empiezo a actuar desde esa actitud de rebelión. Empiezo a traicionarme a mí mismo. Yo he conocido gente en los trabajos, en empresas, que empezaron muy bien, los más trabajadores, los más madrugadores, los que solucionaban, si no había materiales, herramientas, solucionaban con las uñas. En serio, he conocido gente así. No se puede trabajar, la máquina está averiada. ¿Y qué tiene? Tal y tal cosa. No se preocupe, yo la arreglo. ¿Cómo? Pero no tenemos con qué. Emparapetan, amarran, añaden, sueldan, hacen por aquí y por allá para solucionar. Con nada. Gente espectacular en los trabajos, los he conocido. Hasta que de repente se convencen de que, bueno, pero mi jefe no ve que yo soluciono, mi jefe no ve que yo le hago, yo estoy esperando que me llegue ahí con una prima extra, con un bono extra, con un ascenso, alguna cosa. Porque sienten que lo merecen y tal vez sí lo merecen, pero no llega por alguna razón. El jefe no lo ha notado, está esperando abrirle un lugar, abrirle un espacio, ver cómo reacomoda y no llega. Y entonces, ¿qué pasa? Cambian. Ahora solo reclaman lo que su trabajo ha merecido, pero no siguen mereciendo. Pregúntate, ¿por qué debería ser promovido, reconocido, ascendido, mejorado en tus condiciones o lo que sea? ¿Por los reclamos que según cada uno son justos o por las mismas cosas buenas que hacemos? ¿Por qué debería ser reconocido? ¿Por reclamar lo que según tú es justo o por las cosas buenas que haces? Me parece que si algo merece la promoción, el reconocimiento, es lo bueno que hacemos, no el reclamo de lo que merecemos, ¿verdad? ¿Qué debe uno hacer si siente que no ha llegado esa promoción? ¿Cambiar lo bueno que hacemos para dedicarnos a reclamar? ¿Cambiar la actitud del entregado a la actitud del reclamador? ¿Así creemos que va a llegar? Ahora, lleva este mismo principio a todos los otros escenarios. Empecé para ir suave por el escenario laboral, pero llévalo al escenario del hogar. Sea como hijo, como pareja, como padre, como lo que quieras. Si quieres lo puedes llevar al escenario de amigo también. Como lo quieras ver, el principio funciona. No, pues yo siempre le echo ganas, yo siempre trabajo, soy el más esmerado, me parto el lomo todos los días para traer toda la provisión a casa. Aquí no valoran, no agradecen, no se levantan después de cada comida
de la mesa, decirme, papá, gracias por traer la provisión, gracias porque eres el más trabajador, esposo, mira qué buen marido eres. Y entonces empiezan a cambiar. Ah, quiero que sientan lo que es un verdadero buen hombre. Entonces, ¿qué? A hacerse loco, a no dar lo mejor, a no traer lo suficiente, o a esperar a que le pidan, que le rueguen. Con las damas también, es que nadie es, no hablo por nadie, pero nadie se escapa, nadie nos escapamos. Hágolo siempre, nadie agradece lo que hago, me levanto temprano, me acuesto tarde, siempre estoy trabajando, siempre estoy de pie, siempre estoy haciendo, organizando, limpiando. Como es que dicen por ahí, el trabajo del hogar nunca se acaba, siempre está uno haciendo algo. Sí, absolutamente cierto. Y no me dan el lugar que merezco, y entonces, ¿qué? Ahora me aflojo, me relajo, vivo entre el mugre, vivo entre el desorden, vivo entre la desidia, como si eso no afectara a su propia vida, ¿no? ¿Y crees que así va a llegar lo que sientes que mereces? He oído a amigos reclamarle a sus amigos, yo doy lo mejor por mi amigo, me entrego siempre, y se olvidan de mí, si yo no escribo, no me escriben, y entonces cambian. Y ahora la postura empieza a ser distancia, indirectas, vainazos, alejamiento. Y así sienten que algún día su amigo le va a poner en la posición de reconocimiento y altura que siente que merece por ser tan buen amigo, cambiando, dejando de ser ese buen amigo que lo ha llevado a creer tener razones para reclamar. No pasa. ¿Sabes qué es lo que sí pasa? Que te traicionas, pierdes el foco, te olvidas de quién eres y por qué lo eres. Te olvidas de quién eres y por qué eres lo que eres. Y empiezas a cambiar para mal. Es fácil importar desde afuera tanta moda, tendencia, gustos que te desdibujan, que te hacen creer que tienes que ser exitoso y no se puede ser exitoso si no se está en una posición de altura. Entonces renuncias a la entrega por el trabajo para empezar ahora a entregarte para la posición, para la altura, para el ascenso, para el lugar importante. Es fácil importar de afuera la tendencia, madre exitosa. A veces se ponen de moda tantas cosas. La madre que se queda en el hogar, pero ya no por el éxito propio del hogar, sino por mostrar que es una madre empoderada desde el hogar. Pero eso tiene que condecirse con lo que desde afuera ahora se ve como aceptable para que una mamá se quede en el hogar. Que se le trata de todo, que se le pone todo, que alardea, que exhibe, que muestra orgullosa. Solo así, si no, no funciona, si no sería motivo de vergüenza. Que yo me parezca una madre tradicional, bueno, no. Igual con el padre, ¿no? Estoy dispuesto a darlo todo, a entregarme, pero que me vea, que me distinga como el gran papá, porque si no, que yo parezca un simple marrano como lo de antes, quiere decirse, ¿no? Ahí, bobo que trabaja y provee y todo y nadie valora. No, 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 yo tengo que hacer, pero que se distinga, que se vea, que me reconozcan, que me exhiban como el gran papá, como el gran hombre, como la gran pareja o qué sé yo. Es fácil perder el foco y traicionarnos a nosotros mismos cuando nos olvidamos de quiénes somos, de qué hacemos y por qué hacemos eso que hacemos. Y empezamos simplemente a seguir tendencia, a querer posición, a querer mostrar, a querer un reconocimiento. Nos olvidamos de la base de lo que somos. Nos traicionamos. Nos traicionamos. No en vano, decía el apóstol, y esto es fuerte. Ten cuidado, 1 Timoteo 4:16. Dice allí Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El texto aquí es imperdible, los detalles son imperdibles. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo señala la extrema delicadeza que hay que tener
de perder el foco. Ten cuidado de ti mismo, porque fácil nos desviamos, fácil nos rebelamos y nos traicionamos a nosotros mismos. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina. Pero cuidado acá, porque doctrina occidentalmente pensamos que es lo que creemos acerca de algo. Doctrina creemos que es mi cuerpo de creencias, mis dogmas. Pero desde el punto de vista clásico, la doctrina es lo que se hace. Doctrina es lo que hacemos. Y el texto lo demuestra aquí. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, no es creyendo esto, no es diciendo esto, sino haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sabes qué te va a salvar? Lo que haces. Lo que te va a salvar de ese momento de desequilibrio, de donde nos hayamos perdidos, donde nos sentimos que merecemos más, que la vida no me tiene donde me merezco, que Dios no me da la recompensa, el esfuerzo tremendo que hago a diario, o el jefe, o los directivos, o los amigos, o mi pareja, o mis hijos, o mis padres. Todo lo que me salva de perderme en todo ese montón de reclamos que según yo mismo son justos, todo lo que me salva es hacer. Dice el texto, persiste en ello haciendo esto. Haz. A hacer te salvará. Hacer te llevará donde sientes que mereces, pero no dejes de hacer. No cambies, no reemplaces el hacer por el reclamar. Te perderás, te traicionarás. Pero fíjense que este texto me hace pensar, me hace recordar una experiencia en estos días eh, atrás, ya hace poco más de un mes, que estuve en mi visita por la Argentina, saliendo, hubo varios viajecitos que tuvimos que hacer con Denis, y tomamos varios Uber, ¿no? Varios servicios de Uber, eh, muy variados todos, distintos autos, todo tipo de conductores, cada uno, con cada uno la experiencia fue distinta, digamos, pero la conclusión fue lamentable para mí. De todos los servicios de Uber que tomamos, el más insatisfecho que me dejó con el auto en las condiciones más lamentables, sucio, no olía de la mejor manera, una persona no iba tan bien presentada, el ambiente no fue tan agradable y fue el ambiente de un creyente. ¿Por qué supe que era creyente? Me dirigió mucho la palabra, solo saludó, pero miren unos pequeños detalles. Iba con su pareja, entiendo, su mujer adelante, los dos sentados. En la parte de adelante del auto, Denis y yo nos fuimos atrás. A duras penas, buenas noches, buenas noches. Denis, sí, Denis, ok, nos subimos, ya, no hubo más. ¿Hacia dónde van? Punto. Aunque eso se los marca cuando se pide el servicio por el celular, ya saben hacia dónde van, ¿no? Y ya, porque en lo que siguió, ellos ahí iban en la charla y a nosotros nos hizo soportar un sermón en la radio, en una radio religiosa, que tuvimos que escuchar a la parte de atrás. Todo el tiempo, una predicación. Y justamente de esos tipos de predicación así de, y ahora yo vengo a decirte, tienes que entender esto. Sí, sí, tipo gritos, tipo convencerte con el tono de lo que no te has convencido ni tú mismo con el contenido. Sí, así de fuerte. En un carro, como le digo, maloliente, bastante malas condiciones eh, de ajuste, el vehículo, y el señor esté ahí hablando con su mujer que iba y, y poniéndonos un mensaje, un sermón, para que escucháramos y por ahí tal vez, qué sé yo, voy a darles palabras, suele decirse, ¿no?
Espero genuinamente que algún día nos demos cuenta de que eso de que lo que más convence es el accionar y no la propia palabra, no es solo un dicho bonito. La palabra, el discurso, el mensaje debe ser presentado de la mejor manera. El objetivo es que llegue tan claro como nos sea posible, sí. Pero la autoridad, el poder de convencimiento de ese mensaje, de esa palabra, ese se lo damos nosotros. Me pareció lamentable porque en cierta manera representa la espiritualidad de una persona así. Está representando la palabra Dios de alguna manera. Pero le digo, fue el lugar en el que menos cómodo me sentí, menos bien atendido, tratado y demás. Porque hay gente que cree que ya se ganó un derecho a hablar, porque, qué sé yo, es gente que llevan años en su fe, en su religión, en su espiritualidad. Y sienten que eso les da, lo asumen en la vida. Un derecho a ir al otro, a llegarle, a hablarle, o a ponerle a escuchar como en nuestro caso. ¿Por qué? Porque ellos están convencidos de esto. Pero ¿cómo lo hacen? ¿O qué hacen? Acuérdense el dicho, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cómo salvas a los que oyen? ¿Cómo salvas a los que escuchan? Haciendo, no diciendo, haciendo, haciéndolo mejor, haciendo sentir bien al otro, atendiendo bien. ¿Hemos acaso reemplazado nuestro hacer con decir hueco y vacío? ¿Hemos reemplazado nuestro hacer con un reclamar infructuoso? En estos días de mucho furor político he visto cada cosa, pero cada cosa. Y señores, se lleva uno cada sorpresa. Estamos en, disculpen ahí, las bocinas, las cornetas de los vecinos. Eso desconcentra, por supuesto, pero continuemos. Se lleva uno cada sorpresa en estos días de furor político, ¿no? Porque hay un bando y otro bando. Tú vas a tratar de ser prudente. Pero muchas veces creemos que porque uno está de un bando, de esta facción política, somos los buenos, somos los mejores. Ve uno por ahí cada cosa. Los buenos somos más. ¿Por qué? Porque somos de este bando. Porque este otro representa valores que no son los nuestros o antivalores desde nuestro punto de vista. Y tal vez en términos generales tengamos razón. Digo tal vez, empecemos por ahí. Pero asumamos que sí. Pero ojo, porque no se trata de ganar como sea. Nos podemos llegar a traicionar mucho. Uno ve que, por ejemplo, empieza mucha gente, mucho creyente, mucha cosa, a compartir videos donde tal persona, el otro, el del bando, el otro bando político, se equivocó. O sea, o dijo algo mal. Y empezamos a sobrecompartir y a exhibir y a mostrar cómo se equivocó, cuando la equivocación de la persona tal vez fue simplemente retórica. Pero no importa, se equivocó. Y aprovechémonos de esto, vamos a exhibirlo, a mostrarlo, para que quede mal, porque lo importante es que este gane. Eso es traicionarnos. Dijo una vez un excreyente, alguien que es famoso por ahí en redes, medianamente famoso en TikTok, alguien que hacía apologética y ahora hace apología de su no creencia, de su ateísmo, qué sé yo. Y el hombre decía una vez algo que me parece muy honesto. Él decía haberse cansado de lo que representaba. Él dice haberse decepcionado de lo que representaba. Porque dice él, uno aprende en la apologética, uno aprende más que la verdad, uno aprende a jugar con la verdad. Uno aprende a tener la razón. O a por lo menos mostrar que la tiene. Entonces, si estamos en un debate y el tema X es este, cuando no hay un argumento sobre el tema que se me cuestiona, entonces simplemente presto atención a cómo lo transmitió el desafiante, en este caso el no creyente, para ver cómo hago algún tipo de falacia al hombre de paja, o falacia domina, algún tipo de falacia.
en cómo lo dijo, y me voy por las ramas para hacerle quedar mal, para hacerlo ver como que no tiene razón, para desacreditarle, y fácil me fui del punto. Su desafío exegético, su desafío de los diferentes desafíos que hay a la fe, me lo pasé por la faja. Yo me enfoqué en algo en donde lo haga ver que perdió y ya. Entonces, al final el aplauso, Baruch Hashem, ¿no? Bendito sea Dios. Ah, qué bendición, gloria a Dios por este hermano, cómo hace, cómo pone en defensa la palabra y la verdad. No, el tipo está ya aprovechándose y creciendo en su imagen, exhibiendo su ego y alimentando el ego de los que necesitan sentir que son más, saben más, tienen mayores y mejores argumentos que los no creyentes para satisfacer necesidades internas de su psique. No más, decía el tipo. Y me cansé de eso, me decepcioné de mí mismo y de lo que representaba. A mí me hace pensar mucho esto, porque muchas veces creemos que el todo es ir por ahí, bueno, pues lo merece, una causa justa. ¿Se imaginan que un creyente pierda un debate con un ateo porque no supo manejar bien la retórica, la palabra? Entonces ganó. Lo importante que va a quedar en el inconsciente colectivo es que ganó y que la fe es más poderosa que la duda, que la no fe. ¿A base de mentiras? No. Prefiero a una apologeta. Bueno, la verdad, la parte que menos me agrada de los temas bíblicos es eso, la apologética. Porque se basa mucho en cuestiones de palabras. Y el propio apóstol dijo, en cuestiones necias y de palabras, no te metas. Solo para demostrar que yo sé más, que puedo callar a un ateo, que la fe no. Es algo de decir y de convencer. Es algo de vivir. Volvamos al texto de Timoteo. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Haciendo, mostrándole el amor, mostrándole misericordia al contradictor, mostrándole al ateo que puedo darle la razón en lo que siento que él la tiene. O de verdad, aquí me noqueaste. Y no vas a cambiar mi creencia, mi fe, mi lo que sea. Pero tienes un buen punto, tienes un buen argumento. ¿Han visto ustedes algún? Parece como peleas de parejas. Es raro ver a alguien que en una pareja, en una pelea, que diga, ah, tienes razón, me estoy equivocando. A no ser que sea un vainazo, un indirectazo. Sí, claro, yo estoy equivocado. Como siempre, yo soy el equivocado. Así parecen estos debates. ¿Han visto en algún debate que el debatiente le dé la razón al otro? No, porque parece que tiene que tener la razón en todo. Dios, pues, no es debate. Es decir, cada uno allá a exhibir por qué cree que tiene la razón. Entonces, dejé la fe en alto. ¿Por qué? ¿Porque ganaste? ¿Porque mostraste cuánto sabes manejar la palabra, la retórica? ¿Con mentiras? ¿O con falacias? ¿Escabulléndote por las ramas? Eso es traicionarse. Eso llevó a este muchacho. Y ni siquiera lo nombro. No creo que vayan a buscarlo, pero normalmente miren que en bajo se ha caído. Cuando se nombra a una persona así, fue creyente y ya no lo es. Se van a sus perfiles a llenarle de hate. Hate amoroso. Odio amoroso. Qué contradicción, ¿no? ¿Por qué no? Mira, vuelve al camino, hermano. No está lejos de ti la fe. Es que no entendiste lo suficiente. Y cuando no, han perdido la gracia, cayó en las garras del Satán. Es un malvado, es un no sé qué. A tirarle como con la política. No, brutos, vayan, lean. De allá para acá y de aquí para allá. Lean, ignorantes. Unos argumentos pobres, tontos. Que en la política eso es más de lo mismo de cualquier bando. Igual, sí, tenemos esperanzas de que hayan cambios, pero mucho cuidado con las formas. Mucho cuidado con las formas. Porque antes que traicionar a alguien, nos traicionamos a nosotros mismos. Porque todavía se cumple lo que está escrito. Eclesiastés 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Cada detalle es importantísimo. Como si hicieran, el hacer es lo que es importante aquí. Obras de justo. Digo que esto también es vanidad, dice el sabio. ¿Qué eres? ¿Justo?
íntegro? ¿Eres de los que señala a Coré, Datán y Abirán como traidor, como rebelde? ¿Por tu cuerpo de creencias o por cómo lo que tú haces, lo diferente que eres? No te traiciones, por favor. Mantente firme hasta el final. Quien se anima a traicionarse a sí mismo se convierte en la muestra acabada de la propia rebelión. Y ese no es nuestro camino. No hemos sido llamados a la rebelión. No hemos sido llamados a la traición. Pero ten cuidado con traicionarse a ti mismo. Ten cuidado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que haces. Mantente haciendo así, porque si haces te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No se trata de imponernos como sea. No se trata de reclamar lo que siento que merezco. Se trata de seguir haciendo aquello por lo cual siento que merezco algo. Mantente hasta el final, aunque la visión tardare aún por un tiempo, pero sin duda vendrá. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque sientas que tarda, espéralo. ¿Espera cómo? Espera haciendo, porque sin duda vendrá y no tardará. No te traiciones, espera haciendo. Es el camino a todo lo que has soñado. Amado, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. Gracias por esta palabra. Gracias por tu convocar, tu llamar a nuestras vidas, a que despertemos, a que cuidemos de lo que estamos haciendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo, para que hagamos en lugar de reclamar, para que trabajemos por en lugar de fantasear, para que hagamos en lugar de hablar. Ayúdanos a mantenernos firmes en el camino que hemos aprendido, en el camino del hacer, en el camino de la entrega, en el camino de prepararnos siempre, constantemente, y a la espera de ver que tú nos pongas en el lugar que merecen nuestros actos, no nuestros reclamos, no nuestras palabras. Ayúdanos a seguir haciendo y guárdanos de la rebelión más peligrosa de todos, de la traición más peligrosa de todas, la traición a nosotros mismos. Ayúdanos a mantenernos haciendo, sabiendo por qué hacemos y a quién estamos sirviendo, sirviéndote siempre como a ti y no a los hombres, para que de ti venga nuestra vindicación y nuestra recompensa. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Amén. Bendito Dios por su Torah. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.